Entonces vamos a recibir a nuestra hermana Julia Martínez, quien trae la palabra de Dios en esta mañana. Gracias. Ayúdame, Padre. Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Yo no sé si ustedes están contentos, pero yo estoy muy contenta. Gloria a Dios. Nos sentimos todos muy contentos en este día por las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por las bendiciones que el Señor nos ha dado como iglesia. ¿Y sabe que usted es parte de la iglesia? Y dígame, ¿usted ha sido bendecido en esta semana? Amén. Bendito sea Dios. Estamos recibiendo bendición como iglesia, como la iglesia del Señor, como el grupo de la iglesia del Señor, como la familia de la iglesia del Señor. Bendito sea Dios por lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo. Y yo le doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en nuestros grupos de reto. Fíjese, hermano, yo me gozo de veras que les digo, de oír los comentarios de mis hermanas. Cuando empezaron los grupos de reto, estaban un poco nerviosos. Y decían ellas, hermana, tengo tanto temor, a lo mejor no lo hago. No la hago. Pero hermanos, yo me quedé sorprendida de ver el resultado que estos grupos de reto están dando. Fíjese, primero que había 3, luego que había 6, luego que había 6 y luego que había 9 y que aceptaron al Señor Jesucristo no sé cuántas gentes. Dice, ahora me siento, hermana, ya no estoy nerviosa, ya me siento como una líder. Y gloria a Dios, hermanos, eso para mí es un gozo de ver el poder de Dios obrando en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Y sabe que tenemos como meta, como reto, aprender a hacer las cosas de acuerdo al corazón de Dios. Ese es nuestro reto, aprender cuál es el corazón de Dios para la iglesia. Y yo te quiero decir, yo te quiero recordar, aunque ya lo sabes, que en el corazón de Dios hay amor, misericordia, compasión, carga por el necesitado. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Si nosotros queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, tenemos que dejarnos llevar por la misericordia de Dios. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué haría cuando veo a un enfermo? ¿Qué haría cuando veo a un necesitado? ¿Qué haría cuando yo veo a alguien que no tiene ni siquiera para comer? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Dice el Señor que aún mayores cosas que Él haríamos. Y hasta ahorita ninguno de nosotros hemos resucitado a un muerto, a no ser que ustedes lo hayan resucitado. Yo no. Y no es que nosotros lo hagamos, pero nosotros somos instrumentos del Señor. No somos nosotros, hermanos, es por la misericordia de Dios. Yo creo que todos queremos servir a Dios, anhelamos servir al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón humillado. Dad y se os dará, dice el Señor. Dad y se os dará. Estamos aprendiendo a servir como iglesia. Y no solo estamos aprendiendo, sino que nos hemos puesto un reto de seguir adelante, adelante, adelante. Decíale a nuestro hermano Víctor, para atrás ni para tomar impulso. Para nada. Todo para adelante, para adelante. Yo quiero más. Yo no sé si tú quieras más del Señor. Yo quiero más. Yo no me conformo con lo que tengo. Yo quiero más. Yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios de poder. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí, hermanos? Gloria a Dios. Hemos tomado el reto de no solo tener un lugar donde asistir. Hicimos una visita a un hermano que estaba enfermo. Y yo me gozaba de testificar. Porque le digo, somos una familia, la familia del Señor. No estamos solos, nos apoyamos. Y yo le testificaba
que el año antepasado, cuando mi esposo se puso malo, en un día tuvimos 39 llamadas de teléfono, hermanos. Y yo las conté a propósito. 39 llamadas por teléfono. Todos preocupándose por la salud de mi marido. Y eso, hermano, te hace sentir paz. Te hace sentirte que no estás sola, que hay un cuerpo de Cristo que te está apoyando en oración, en estar al pendiente de ti. Me llevaban almuerzo, me llevaban comida. Tanta cosa, hermanos, que puede ver uno la mano de Dios manifestada y decir, gracias, Señor, porque yo no estoy sola. Tenemos una familia en Cristo Jesús. Y hoy continuamos con nuestra serie Reto 2013. Y hoy vamos a emprender el reto de ser una familia, de ser el reto de una iglesia, que es bendecida para bendecir. ¿A ustedes les gustaría bendecir? ¿A ustedes les gustaría recibir para dar? Sí, esa es nuestra misión. El Señor Jesús nos puso ese ejemplo. Él no escatimó nada. Nada. Mucho se ha hablado en las iglesias, hermanos, de la prosperidad. Dios nos quiere prosperar, esa es una realidad. Y nosotros creemos en un Dios de prosperidad. Pero ¿para qué te quiere prosperar Dios? Dime. ¿Para engordarte? ¿Para que seas damas para mí? ¿Para mí? ¿Para engordarnos? Vivimos en una cultura, en una sociedad desgraciadamente egoísta, que siempre busca lo suyo, su propio beneficio. Por ahí dice mi esposo que muchos de nosotros tenemos el ministerio del asadón. ¿Sabe cuál es el asadón? Para acá y para acá. Otros dicen que tienen el ministerio del yo-yo. Primero yo, después yo y al último yo. Cuando usted deja ir el yo-yo para arriba, yo-yo para abajo, yo-yo para un lado y yo-yo para el otro lado, puro yo. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que te olvides de ti y que des de lo que te ha dado. Dios nos bendice para bendecir y tenemos el reto de ser una iglesia que entiende que es bendecida para bendecir. Fíjese, tenemos el reto, yo lo reto a entender que somos una iglesia, que somos bendecidos para bendecir. Gloria a Dios. Pero en la realidad, hermanos, les voy a decir que muchas veces nos duele compartir lo que tenemos. Tenemos temor y si doy y no me alcanza. Y yo te digo una cosa. Acuérdate que tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Y dice el Señor, para mí no hay nada imposible. Pedid y se os dará, dice el Señor. Pedid y se os dará. Debemos de entender que somos seguidores de Cristo y que debemos seguir su corazón y hacer lo que Él nos ha enseñado. Yo sé que si yo te dijera en esta mañana a alguno de ustedes, ¿sabes qué, hermano? El Señor te ha dado el don de sanidad. Dirías tú, gloria a Dios, aleluya. Te podrías contento, voy a sanar gente, el Señor me ha dado el don de sanidad, voy a imponer las manos y van a ser sanados y dirías, amén, aleluya, gloria a Dios, este es mi Dios. Pero ¿qué pasaría si el Señor te dijera, dadle a aquella persona? Yo me acuerdo que estaba alguien aquí de mi familia y volteó a ver a una persona y el Señor le puso 150. Dáselos.
Y dice que se quedó, Señor, ¿estás seguro? Y el Señor le decía, 150. Bendito sea Dios que él fue obediente y lo dio. Y él, hermanos, ojalá y él les testificara cómo el Señor lo está bendiciendo, dejándose él guiar por lo que el Señor le dice que dé. Y les digo una cosa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice el Señor. Lo dicho, dicho está. Su palabra es viva, es eficaz, hermanos. Gloria al Señor. En Juan 3:16 yo quisiera leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas vida eterna. Fíjese, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Señor nos dio lo más valioso que Él tenía, a su único Hijo, que pagó injustamente por todos nosotros. Él no tenía culpa de pecado, sin embargo, Él fue obediente y vino a este mundo a pagar un precio tan alto por cada uno de nosotros, pero fue porque el Señor nos amó de tal manera que se despojó de su único Hijo. Y luego en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese, si pone atención en lo que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Fíjese. De manera que si Él se despojó de lo que más quería, las otras cosas no es nada. Él dio a su Hijo, que era lo único que tenía, las demás cosas no es nada. Nos dio lo principal, a su Hijo, hermanos. Bendito sea el Señor. El pueblo que sigue el corazón de Dios es un pueblo que entiende que el dar es un privilegio. El Señor nos dio lo de más valor. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Señor. El Señor nos da un ejemplo de los creyentes en el libro de Hechos. En el capítulo 4, en el verso 32 al 35, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Luego en Hechos 2:44-45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjese, la primera iglesia manifiesta su fe y su pasión por seguir a Jesús con un corazón de generosidad. La transformación de los creyentes no solo se veía en alejarse del pecado, en alejarse de las cosas pecaminosas, de dejar sus pasiones, sino que la conversión se traducía en generosidad. Dice que la multitud de creyentes era de un corazón y un alma, y la unidad de ellos se manifestaba en compartir todo lo que tenían, todo lo que tenían. Nuestras posesiones y nuestro dinero, yo sé que traen seguridad a nuestras vidas. ¿A quién no le gusta tener dinero? Tener cosas buenas, a todos. Somos humanos y no es nada malo. Somos hijos de un rey. No es malo, hermanos, tener cosas.
pero Dios quiere que sepamos administrarlas y compartirlas. En algunas ocasiones nos volvemos poco generosos. Vemos a algún pobre hombre en la calle y con darle $2 decimos, ya lo ayudé. O si vamos a comer y nos gusta cómo nos atendieron, una buena propina. Y ya nos sentimos en paz. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si alguien te dijera, vendes tus posesiones, vende tu casa, vende tus joyas? Digo yo, no, porque apenas me lo regalaron el Día de las Madres. ¿Cuántos diríamos, pondríamos una excusa para no dar? Yo creo que es de humanos. Pero fíjese lo que hacían ellos. Ellos se despojaban de todas sus cosas, hermanos. Y dice que los vendían y traían el producto de esas cosas que vendían, de sus propiedades, de sus casas, de sus riquezas. Yo no sé qué tanto tendrían. Y dice, las pondrían a los pies de los apóstoles para que las distribuyeran. Si alguien nos dijera que tendremos que vender, si alguien me dijera a mí, ¿sabes qué, Julita? Vas a tener que vender tu casa. Ay, ¿pero por qué? Vas a tener que deshacerte de tu carro, venderlo y traer el producto de la venta y ponerlo en la canasta de las ofrendas de la iglesia. ¿Qué harían? ¿Yo qué haría? Sin embargo, la vida de los primeros creyentes, hermanos, fue tan diferente a la de estos tiempos. Ellos buscaban el bienestar de otros. Tenían un corazón y un alma generosa que podían compartir todas sus posesiones en una verdadera unión, y había una abundante gracia sobre todos ellos. Vivían como una verdadera familia. Se cuidaban unos a otros. Qué bonito. Se preocupaban por el bienestar de los hermanos y de las hermanas en Cristo. Dice, y no había entre ellos ningún necesitado, fíjese, ya que lo que obtenían lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido de acuerdo a cada necesidad. Y esta gran unidad trajo como resultado, ¿qué trajo como resultado? Una gran manifestación del poder de Dios sobre la vida de todo el pueblo, hermanos, sobre la vida de cada creyente. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Fíjese qué tremendo. Se imagina, dice la palabra de Dios, que eran bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se imaginan ellos que vieron todas las cosas, que vieron a Jesucristo resucitado después de la tremenda muerte que tuvo que pasar. Se imaginan cómo se sentían ellos agradecidos con Dios de ver las cosas que estaba haciendo el Señor. Entonces dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Si nosotros damos testimonio de que servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que resucitó, ¿qué no harían ellos que lo vieron? Fíjese. Qué tremendo, qué padre. Dice, y la gracia abundaba sobre ellos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y el número de los creyentes aumentaba cada día, tanto que sacaban a los enfermos en sus lechos, en su cama, los ponían en las calles para que fueran sanados. ¿Se imaginan? ¡Qué tremendo! Bendito sea Dios. Para que fueran sanados por el poder de Dios.
Ellos buscaban al Señor con todo su corazón. Dice en Éxodo 36, del 3 al 7, dice: y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y les sobraba. Fíjese, qué bonito. Tenían material abundante para hacer toda la obra y les sobraba. Cuando en la persona hay un corazón generoso, ve la necesidad y acciona. Yo no sé, usted no se compadece de ver a alguien necesitado. Muchas ocasiones vemos nosotros noticias de niños, hermanos. Ay, Dios mío, que te pones a llorar. De mujeres llenas de necesidad. Que quisiera uno tener los alcances a la mano y tenerlos también a ellos a la mano para ayudarlos. Unas criaturas que inspiran lástima. Lástima. Dice el Señor que dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando hay un corazón generoso, hay bendición. Dice que los hijos de Israel trajeron la ofrenda, no tomaron el dar como un favor, lo tomaron como un privilegio. Sabían que de esa manera estaban sirviendo a Dios. Dice tanto que ellos mismos lo llevaron. Cuando hay un corazón generoso, hermanos, se da sin que se lo exijan. El Señor mueve a la misericordia. Yo he aprendido que cuando veo una necesidad, y en ocasiones pues mi carne es carne, yo me hago esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y con eso yo misma me desarmo. Con eso yo mismo me desarmo, porque Jesucristo era un Dios de misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque gracias a esa misericordia de Dios, tú y yo estamos aquí. Gracias a eso. Porque Él nos perdonó. Porque Él nos levantó. Porque Él nos sacó. A unos de una manera más fea. Pero dice la palabra del Señor que por cuando todos pecaron. Así es que todos, no importa. Para el Señor no hay niveles de pecado. Pecado es pecado. Pecado es pecado. A todos el Señor nos trajo de diferente manera. Yo decía, sí, pero yo no estaba tan mal como estaba él o ella. Pero no, hermanos. Mientras estés en pecado, estás mal delante de Dios. Bendito sea el Señor. El corazón generoso entiende que todo es de Dios y que si tenemos algo es porque Él nos lo ha permitido tener. Por tanto, en agradecimiento, demos. Y al fin y al cabo, el que nos dio lo que tenemos es poderoso y grande para darte más. Así es. Para darnos más.
Así que, iglesia, somos bendecidos para bendecir. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por lo que podemos nosotros ver aquí y leer en estos versículos, hermanos, la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, era una iglesia que estaba en necesidad, era una iglesia que necesitaba ayuda. Por esa razón los apóstoles no querían que ellos dieran, porque sabían que la situación de ellos no estaba en condición para dar. Sin embargo, dice, pero ellos se negaron a dejar que las circunstancias les privaran del gozo de dar. Estaban en grande prueba de tribulación, pero tuvieron que suplicar a los apóstoles que se les diera la oportunidad de dar. Fíjese, que se les diera la oportunidad de servir. Dice, posiblemente Pablo y otros les dijeron que por su pobreza no tenían que dar, pero ellos les rogaron que les dieran el privilegio de ayudar. ¿Se imagina? Los apóstoles tuvieron compasión de ellos, de no pedirles, porque si era un pueblo que estaba en mucha necesidad, en mucha tribulación, ¿cómo? ¿Sabes qué tienen que dar? Pero dice que ellos dijeron, no, nosotros queremos dar aún de lo que no tenemos. Nosotros queremos servir. Dios quiere corazones dispuestos al servicio de Él. Y te voy a decir, hermano y hermana, no se trata de que estés dando nada más dinero, monedas. Da todo, da misericordia. Si hay necesidad de oración, ora por la persona. Si hay necesidad de ir al hospital, ve al hospital. Si hay necesidad de que la persona esté pasando por aflicción, ve y ora por ella. Ve, preocúpate por las necesidades de cada quien. No es nada más el dinero, no son nada más las monedas. El dinero no trae la felicidad. La felicidad la trae la paz del Señor en nuestro corazón. Porque habiendo paz, hermanos, hay todo. Hay todo. Dios está contigo como poderoso gigante y te dice, no temas, yo estoy contigo. Y Él está con nosotros. Pero ¿qué espera el Señor de ti? Que tengas un corazón limpio y humillado. Dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y te digo algo, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Dios mira el corazón y dice que aún conoce las intenciones del corazón. El reto de ser una iglesia generosa no depende de dar mucho, sino de dar conforme a lo que Dios te ha prosperado. No puedes dar más de lo que tienes, es imposible. Pero de acuerdo a lo que el Señor te ha prosperado, dar. Al dar, abremos nuestras manos, fíjese. Siempre mi esposo dice eso. Para dar, tienes que hacer esto. Y de esta manera vas a recibir. Porque si tú vas a estar así, no vas a recibir, porque tienes las manos cerradas. Tienes que abrirlas, dejar ir lo que tienes para que caiga la bendición. Para que caiga la bendición. Ahora sí te digo un hermano, no des de lo que no te sirve. No des de lo que está roto. No des de eso. Porque Dios mira tu intención. Yo puedo ir a mi casa y ver si veo una gente necesitada
y sacar todo el mugrero que no me sirve. No, hermanos, no. De lo mismo que yo tengo, yo le quiero dar. Es mi familia. Acuérdese, somos una familia. Confesamos que somos la familia del Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué voy a poner a mi hermano aquí? ¿Por qué? El dar nos saca de la religiosidad que solo ve por los intereses. Fíjese, la religiosidad solo ve por los intereses propios y la generosidad ve por los intereses de los demás. Fíjese la diferencia. Religiosidad ve por los intereses propios. La generosidad ve por los intereses de los demás. Seamos generosos. El corazón generoso entiende que todo es de Dios, que si tenemos es porque Él nos lo ha dado y nos permitió tener. Por tanto, en agradecimiento, demos. Al fin y al cabo, el que nos dio, poderoso es para darnos más. ¿A poco no? Sí. Tenemos el reto de ser una iglesia que entiende que es bendecida para bendecir. Una iglesia que no es generosa, hermanos, difícilmente alcanzará el propósito de Dios. Estará lejana al corazón de Dios. ¿Qué podemos hacer para tomar el reto de ser una iglesia que entiende que es bendecida para bendecir? ¿Qué podemos hacer para entender que somos una iglesia que es bendecida para bendecir? ¿Sabe qué? Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu suplidor. Reconozcamos que todo lo que tenemos, hermanos, es por la misericordia de Dios. Que no hay envanecimiento en nuestro corazón de decir, yo tengo más que tú. No, hermanos, Dios no quiere eso. Entiende que el vivir con la mano cerrada no solamente te impide dar, pero también te impide recibir la bendición que Dios te quiere dar. Comienza reconociendo a Dios, primeramente obedeciéndolo con tus diezmos. Dice, probadme en esto, dice Jehová, si no abriré la ventana de los cielos y dejaré caer bendición hasta que sobreabunde. El diezmo es tan importante, hermanos, es de Dios. Y muchas veces, porque nos entra lo monterrelleno, les digo yo, me duele el codo. ¿Cómo? Si hoy gané mucho. A ti no te valga. Tú sé obediente y vas a ver la bendición del Señor sobre tu vida. Ejercita tu fe, dando tus diezmos. De esta manera vas a honrar a Dios. Empieza a ayudar a los demás. Sé sensible a las necesidades que surjan. Y como ya se me acabó el tiempo, pues vamos a orar. Y yo les voy a decir que se pongan de pie. Vamos a orar. Sé sensible a las necesidades que surjan. Sé sensible a las necesidades que surjan. Que veas. Y hablando de necesidades, vieron que ya nos tumbaron la cerca. Así es que ahí hay una necesidad. Sabrá Dios que si tendrá seguro este hombre o no, pero qué daño tan tremendo. ¿Y sabe qué le digo yo? Dios es tan grande, hermanos. Dios es soberano. Porque fíjese, ese accidente pasó como media hora antes de que llegaran los hermanos.
¿Se imaginan si hubiera estado ahí lleno de carros? Ustedes no vieron dónde quedó la troca de ese hombre. Quedó casi a la entrada. ¿Se imaginan? Cruzó todo. Acababa de pasar el accidente cuando llegó Aníbal y mi esposo y yo. Fue algo tremendo. Pero bendito Dios, que su mano estuvo ahí y Él evitó que pasaran cosas mayores. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Yo le voy a pedir que levante sus manos y abra la palma de sus manos. Deje ir para que llegue la bendición. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Señor, ayúdanos a tener un corazón generoso. Que cuando veamos la necesidad de mi hermano, de mi hermana, pon carga en nosotros, Señor. Si hay necesidad, Señor, de enfermedad, de oración, de tribulación, Señor, ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, Señor, y de llevarles una palabra de consuelo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer esta iglesia que queremos ser, que proclamamos ser. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y en el corazón de Dios hay amor. En el corazón de Dios hay misericordia. En el corazón de Dios hay compasión. Ayúdanos, Padre, a sentir esta compasión por el necesitado. Ayúdanos, Señor, a hacer la iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia que ha sido muy bendecida, pero para bendecir a otros, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Padre, porque es palabra de vida, palabra que edifica, palabra que levanta, palabra que nos lleva a tener más fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Señor, todo lo que soy, todo es tuyo, Señor. Todo lo que mis hermanos tienen es tuyo, Señor. Haz con ello conforme a tu voluntad, Padre. Pero sobre todo yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor, para recibir tu voz, Señor, para escuchar tu voz, para saber qué es lo que tú deseas de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Te doy gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, de traer palabra de vida, Padre, de orar por los enfermos, Señor, y que sean sanados, Señor, de dar libertad al cautivo, de traer nuevas almas al conocimiento de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos como hijos tuyos de compartir las maravillas que haces en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús, yo te alabo y te glorifico, Padre, y te doy gracias. Bendito Espíritu Santo del Señor, yo te pido, Padre, que ministres a tu pueblo conforme a tu voluntad. Ministralo, Señor, y pon paz en nuestros corazones, Señor, para, Señor, llevar una vida de victoria en ti. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y a ti sea el honor y la gloria hoy y para siempre, Padre Santo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le aplaudimos a Él?